Iglesia, estas últimas semanas, el Señor me ha estado inquietando para predicarles sobre los mandamientos del Señor que hemos predicado. Y la semana pasada predicamos sobre Romanos 7 y un poquito del 8. Y hay varias inquietudes en mi corazón. Y nace de la realidad de que cada uno de nosotros tiene distintas batallas, distintas luchas. Y el deseo es, iglesia, que salgamos de acá viéndonos como Dios nos ve. Amén. Podemos creer que Dios nos ama bastante. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Que es como tan, honestamente, que es como, suena a veces un poquito cliché, pero es una realidad de que Dios realmente nos ama mucho. Y entonces, el deseo de estos mensajes es precisamente que nosotros podamos creer esa verdad bíblica, de que Dios nos ama y que en Él tenemos propósito, tenemos identidad, que podemos vivir sin condenación. Amén. Entonces, en el día de hoy seguimos en Romanos 8, porque es que Romanos tiene bastante de qué hablarnos. Y el título del mensaje del día de hoy es de la corte a la casa. De la corte a la casa, sin condenación, con identidad. Amén. ¿Tomó nota, Cristina? Aleluya. De la corte a la casa, sin condenación, con identidad. Quiero que nos pongamos de pie una vez más, iglesia. Perdónenme, se me había pasado. Tenemos que leer los versículos que estaremos compartiendo en el día de hoy. Me dicen amén cuando lo tengan. Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 y 2 y el versículo 15. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Pueden sentarse, iglesia. Iglesia, el Evangelio no solamente elimina la condenación legal que tenemos delante de Dios, sino también que redefine nuestra identidad y nos recuerda de que Dios nos ha adoptado como hijos, que Dios nos ha dado un acceso único a Él. Cuando la palabra se refiere a Dios como Padre, a nosotros como hijos, no lo hace a la ligera, iglesia. La relación que la palabra está tratando de establecer entre nosotros y Dios es que tenemos un acceso único como hijos. Ustedes en distintas ocasiones me han escuchado usar de ejemplo el acceso que nuestros hijos tienen a nosotros. Mi hijo más pequeño, él se cree dueño, amo y señor de todo lo que yo tengo, de mi casa, de todo. Y yo no puedo discutirle a él que no. Mi hijo entra a mi cuarto, abre esa puerta sin pedir permiso y se tira en la cama y se mete entre las costillas. Y no me pregunta si yo estoy cansado o nada. No, él está ahí con su papi. Entonces Dios usa esta analogía de padre e hijo precisamente para recordarnos que tenemos un acceso único a Él, pero no todos viven de acuerdo a ese acceso, lamentablemente. No todos entienden de qué se trata ese acceso. Y es por un problema que pocos se identifican. Y es el hecho, iglesia, de que todos nosotros, esto lo mencioné con anterioridad, es una manera de recalcarles, de recordarles, de todos nosotros tenemos un filtro por el cual o a través del cual vemos la vida. Díganme amén. ¿Usted sabía eso? Todos tenemos un filtro y es una manera de nosotros procesar información y este filtro lo adquirimos a través de los años. Por ejemplo, experiencias vividas nos enseñan y obviamente filtramos información a través de esas experiencias que vivimos, enseñanzas recibidas,
Pues aprendemos y procesamos información a través de eso que hemos aprendido. Heridas no sanadas, también muchas veces esas heridas con las que cargamos, en cierta manera, se convierten en un filtro por el cual procesamos información. Estamos aquí. Amén. Cultura, la cultura también influye bastante en cómo procesamos información. Contexto, tiene bastante que ver en cómo procesamos información, cómo nos criaron. Tiene mucho que ver en cómo yo proceso la información que recibo. Incluso ahora mismo yo les estoy hablando al filtro de ustedes y ustedes están filtrando la información que yo les estoy compartiendo. ¿Sí o sí? Amén. Seguro. Amén. Entonces, el problema, iglesia, es que absolutamente todo lo que escuchamos lo pasamos por estos filtros que tenemos. Entonces, también criamos a nuestros hijos a través de los filtros que tenemos. Yo muchas veces les explico a mis hijos que las libertades que tenemos acá en América no se disfrutan en otros países. Por ejemplo, le explico al chiquito que él no puede, lamentablemente, estar en la República Dominicana caminando con su iPad en la mano como lo hace acá. ¿Por qué? Porque en mi país, lo puedo decir porque soy dominicano, en mi país te quitan la media sin quitarte los tenis, lamentablemente. Como pasa en otros países, el dominicano es la excepción a la regla. Pero ustedes me están entendiendo. Entonces uno también como padre cría a sus hijos a través de los filtros que hemos aprendido y recibido. Y le pasamos información a nuestros hijos y nuestros hijos entonces desarrollan filtros también. Y entonces hay que comenzar a deshacer para poder recibir información nueva. Incluso cuando se nos dice algo que en cierta manera causa algún tipo de conflicto con la información que ya tenemos, como que resistimos la información. Voy a tener que ponerme el ejemplo del mentol, del Vivaporú. Otra vez el mismo ejemplo, pastor. Claro que el mismo ejemplo. ¿Para qué sirve el Vivaporú? Para todo. Para todo absolutamente sirve el Vivaporú. El Vivaporú nada más es un descongestionante y ya. Pero nosotros usamos para todo. Y funciona. Es lo grande. La mente humana es una cosa increíble. Entonces, iglesia, nosotros interpretamos absolutamente todo a través de los filtros que tenemos. Interpretamos las relaciones que tenemos a través de los filtros que tenemos. Interpretamos las interacciones que tenemos con otros familiares a través de los filtros que tenemos. Entonces, hay que los filtros, no atacarlos, pero hablarle al filtro con el propósito de que el filtro filtre, valga la redundancia, la información correcta para que podamos recibir lo que el Señor nos quiere comunicar. Estamos aquí. Amén. Entonces, los filtros lo aplicamos también cuando leemos la Biblia. Amén. Precisamente porque todos tenemos un filtro, todos lamentablemente, en su mayoría, la iglesia lee la Biblia de manera subjetiva y no de manera objetiva. Entonces, por eso es que hay muchísimas denominaciones, por eso es que hay muchísimos conflictos, por eso es que hay muchísimas situaciones que lamentablemente se levantan y muchas veces ni bíblicas son. Para nada, lamentablemente. Entonces, hoy en día, yo quiero que nosotros analicemos un poquito para que podamos recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Entonces, en cierta manera, vamos a tratar de no filtrar tanto la información y recibirla como Dios nos la quiere dar. Amén. Miren qué sucede con los filtros. Si yo crecí con falta de perdón, voy a ver a Dios como alguien que guarda cuentas. Voy a ver a Dios como alguien que no olvida los errores, que no olvida el pecado. Porque tengo una herida y a través de esa herida estoy filtrando información. Y entonces pienso que como se me hace difícil perdonar,
De igual manera, y la Biblia lo dice, si no perdono a mi prójimo, Dios no me va a perdonar. Pero a veces tenemos heridas que no necesariamente la cargamos porque queremos, es porque no hemos podido sanar y vemos todo a través de esas heridas. Si lamentablemente vivimos una situación difícil que nos marcó, veremos a Dios a través de esa situación que experimentamos. Si crecimos con condenación, veremos a Dios como un juez severo, implacable, que no perdona. Si crecimos con rechazos, nos costará bastante ver a Dios como nuestro Padre y vernos nosotros como hijos. Estamos aquí. Perdónenme, que es que estoy desmantelando los filtros precisamente con el propósito de que podamos recibir la información. Y no se sienta mal, todos tenemos filtros a través de los cuales procesamos todo. Es parte de la vida del ser humano. Y lamentablemente, iglesia, muchos no rechazan a Dios. Rechazan la versión de Dios que sus heridas o sus filtros les enseñaron. Entonces, el problema no es lo que Dios nos está diciendo, el problema es cómo lo estamos filtrando. El problema es cómo estamos procesando la información. Y uno de los filtros más dañinos, el que más daño le está haciendo a la iglesia, ahora mismo iglesia, es el filtro de la condenación. Es el filtro de la condenación. Y por eso quisimos leer Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2 y 15. Voy a leer el 1 una vez más. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es Romanos 8:1. Recuerden que predicamos la semana pasada y vamos a tocar un poco hoy también de Romanos 7, porque Romanos 7 habla de la lucha del creyente. Pablo está hablando de las batallas que él está atravesando. Recuerden que el pasaje 24 y 25 de Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Les explicamos esto la semana pasada y voy a tocar un poquito más adelante, así que ténganme paciencia. Pero es importante que usted entienda que Romanos 8:1 comienza con un ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ese ahora es un contraste directo con la condición que presenta Pablo en Romanos 7. Aleluya. Gloria a Dios. Está diciendo, ahora no hay ninguna condenación. Romanos 7 nos habla de una lucha interna, frustración espiritual, incapacidad humana y la conciencia del pecado. Romanos 8 comienza con una declaración, ahora. Comienza con el, en este momento. Yo sé que siempre da la confusión con el ahorita del dominicano y el ahorita del resto de Latinoamérica, que es muy diferente. Creo que en Puerto Rico, ahorita, nosotros estamos ahorita igual, ¿verdad? Pero nosotros estamos en lo correcto, en verdad. Puerto Rico, Cuba y Dominicana hablan el español correctamente. Ahorita es pasado y futuro. Alaben lo que él vive. Entonces, iglesia, Romanos 8 nos está diciendo algo claro. Y es que esto no se trata, el no hay condenación, no es progresivo, es posicional. Iglesia, el no hay condenación no es un proceso que usted comienza para deshacer la condenación. Cuando Pablo dice ahora, pues no hay ninguna condenación, está hablando de ahora, de en este mismo instante, en este preciso momento. Si usted
es lavado y redimido por la sangre de Cristo, no hay condenación. No es algo que va avanzando de manera progresiva, es posicional, donde usted se encuentra ahora. Pablo no está diciendo, cuando mejores, ya no habrá condenación. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo, cuando madures, ya no habrá condenación. Pablo tampoco está diciendo eso. Pablo está diciendo, ahora mismo, en este preciso instante, en el ahorita del resto de Latinoamérica y en el ahora del Caribe, no hay ningún tipo de condenación. En este momento. No se trata, escuche bien, no se trata de cuánto has cambiado, no se trata de cuánto has vencido, no se trata de cuánto has madurado, se trata de dónde estás espiritualmente ubicado. Aleluya, gloria a Dios. Si usted hizo confesión de fe, pudiéramos decir, si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero que usted entienda que ahora, en este preciso momento, si es lavado y redimido por la sangre de Cristo, no hay condenación. Posición. Hay dos posiciones. Dice Romanos 5:18. Así que como la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, Adán, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Gracias, Señor, por Jesucristo. Hay dos posiciones, no hay nada en medio, iglesia. Una posición, en Adán hay condenación, y hay otra posición, en Cristo, que no hay condenación. No hay punto medio. No lo hay. Así que esto no se trata de cuánto uno ha avanzado en el Evangelio. Esto, iglesia, se trata de dónde estamos espiritualmente ubicados. Amén, amén, amén. El día que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, desde ese día hasta este momento que estoy pastoreando una iglesia, he estado en la misma posición. No es como que mi posición ha mejorado y de repente soy menos condenado porque estoy ahora ejerciendo una responsabilidad ministerial. El día en que decido aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, desde ese día hasta este momento estoy en la misma posición, sin condenación. Aleluya. ¿Usted me entiende por qué le hablé de los filtros? Debería abundar un poquito más en los filtros. Porque ahora mismo usted está procesando la información a través de los filtros que tiene. Entonces, recuerde que en el Romanos 7 Pablo está hablando de la ley. Y el pasaje utiliza muchas palabras, muchos términos legales, porque está hablando de la ley. Y Pablo dice, no hay condenación. La palabra legal griega es, déjeme si la digo bien, catacrima. Qué palabra más fea, suena como una mala palabra. No hay catacrima. Catacrima es un término legal, es un término forense, un término de ley, de abogados. Y quiere decir sentencia condenatoria, veredicto de culpabilidad, castigo impuesto por un juez. ¿Qué está diciendo Pablo? No hay sentencia condenatoria, no hay veredicto de culpabilidad, no hay castigo impuesto por un juez. Lo que significa, iglesia, que esto no se trata de cómo usted se siente, si se siente culpable. Esto no se trata de que si usted se siente mal. El no hay condenación, absolutamente nada tiene que ver con cómo usted se siente emocionalmente. Pero nosotros tenemos filtros. Y hemos aprendido que si no sentimos, pues no pasó nada. Ay, que yo no sentí a Dios, yo no sé. Como que yo siento como que Dios se ha alejado de mí. Pero la Biblia misma dice, iglesia, que si vamos al cielo, allí está Dios. Si vamos al mar, allí está. Donde quiera que estemos, allí está Dios. Pero nosotros tenemos filtros. Y a veces creemos que la Biblia está condicionada para ciertas personas, pero para mí no. Porque yo no lo estoy sintiendo.
porque no me siento sin condenación. Estamos aquí. Porque ahora es un momento como para decir gracias, Señor. Ustedes están como muy serios. Están procesando, dice Ángel. Iglesia, no se trata de sentimientos. En Romanos 7, Pablo reconoce y dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque por naturaleza somos pecadores, y reconoce la batalla que tiene como creyente, las luchas que tiene como siervo de Cristo. Imagínese, Pablo, 13 libros escribió ese hombre. Imagínese, ese hombre tiene una revelación de Dios increíble. El mismo Pedro dice, las enseñanzas de Pablo son un poquito enredadas, pero escúchenlo. Una revelación única. Y él está hablando de que él está batallando. Y le decía, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Por eso es importante, iglesia, y por eso les hablé al inicio, de que todos tenemos filtros. Todos tenemos filtros. Y todos procesamos la información a través de los filtros que tenemos. Entonces, cada vez que yo le diga algo a usted, que a usted le choque, piense que pueda que sea el filtro. Pueda que sea el filtro con el que usted está procesando la información, que le hace sentir como, espérate, pero es que yo sé de la pata que cogeo. Bueno, a Dios no le sorprende que coges de una pata. Dios sabe de la pata que cojeas. Igual nos dejó acá su palabra, explicándonos la cercanía que tenemos con Él, en la posición en la que estamos en estos momentos. ¿Por qué es importante saber esto, iglesia? Porque es que vamos a vivir la vida basándonos o basada a través del filtro que tenemos. Y si yo me siento condenado todo el tiempo, pues voy a vivir como una persona que está bajo condenación. Voy a vivir siempre con una carga y una culpa. Y andar con cargas muchas veces no nos permite avanzar, iglesia. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. A veces uno cargado ni siquiera procesa bien información. A veces uno toma malas decisiones porque está en un momento de estrés, cargado, culpado, sintiéndose de miles de emociones dentro. Entonces es importante que usted entienda que catacrima, condenación, absolutamente nada tiene que ver con emoción y todo tiene que ver con ley, un término legal. Legalmente estamos absueltos. Legalmente Cristo pagó por nosotros para darnos acceso al Padre. Imagínense, padres, nuestros hijos que nos ponen de vuelta y media a veces. No pierden su posición de hijos. No van a perder nunca la posición de hijos que ya tienen. Porque la posición de hijo de mi hijo no está basada en lo que él hace o en cómo él se siente. O si yo de repente me siento que no tengo hijos, no cambia. Hay un enlace sanguíneo y hay un enlace legal. Legalmente yo soy responsable por mis hijos. Yo no puedo desvincularme de mis hijos, aunque yo quiera, la ley no lo permite. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, no se trata de que si yo me siento hoy más padre que nunca, o si de mis hijos se sienten hoy menos hijos que nunca. El vínculo no cambia por cómo ellos se sientan. Tu vínculo con Dios no cambia por cómo tú te sientes. Estamos aquí. Seguro. Iglesia, nuestro caso ya fue cerrado. Tuvimos un juicio que ocurrió en la cruz. La sentencia cayó sobre Cristo y el veredicto final justificado.
justificado. Iglesia, usted me ha escuchado decirle esto antes. La deuda del hombre la paga el hombre. Las deudas de Dios, solamente Dios puede pagarlas. La deuda, en la deuda en la que incurrió la humanidad con Dios, solamente Dios podía pagarla. La ley a la que Pablo se refiere, el propósito de esta nunca fue salvar a nadie. El propósito de ella fue enseñar la identidad al pueblo y enseñarle a interactuar con Dios y entre ellos. Pero nunca fue el propósito salvación. Pablo lo dice claro, la ley es solamente un ayo, un tutor para guiarnos a Cristo. Entonces, la sentencia cayó sobre Cristo. No hay apelación, no se apela a esa decisión. No hay tampoco una reapertura del caso. No se puede abrir el caso otra vez. Iglesia, no hay probatoria. Usted sabe que a veces la gente acá las condenan a tantos años y después que salen tienen 5 de probatoria. No hay nada de eso. Es absuelto que estamos. No, Dios no lo dejó pendiente. Dios cerró el caso. Entonces, el problema era legal y necesitamos una solución legal. Lo que me lleva al punto número 2, y es que la ley reveló el problema, pero Cristo resolvió nuestro caso. Dice Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley, iglesia, simplemente está exponiendo nuestros corazones. Es el propósito de la ley. El propósito de Dios a través de su palabra es mostrarnos a nosotros cómo están nuestros corazones, cómo estamos por dentro. No con el propósito de condenar, porque acabamos de leer que no hay catacrima, no hay condenación, pero con el propósito de enseñarnos las áreas que tenemos que trabajar. Estamos aquí. Con el propósito, iglesia, de mostrarnos lo que es pecado y cuánto pecado tenemos nosotros. Cuánto le faltamos a Dios. Y mostrarnos que necesitamos un Salvador, porque por nuestra propia cuenta no podremos. Recuérdese que esto nada tiene que ver con desempeño, todo que ver con gracia divina. Así que, independientemente de que no hay condenación, esto no necesariamente nos hace inocentes. Somos transgresores, pero transgresores perdonados. Dios nos ha perdonado. Entonces, el pecado, iglesia, no solamente viola la ley, sino también que afecta a nuestros corazones. Y Cristo cambió nuestro estatus legal. Cristo literalmente nos llevó de una posición de condenación a una posición de inocencia. No porque somos buenos, porque honestamente ni con sopita somos buenos, pero simplemente porque estamos en Cristo. Así de sencillo, porque estamos en Él. Entonces, si ya no hay condenación, la pregunta es, ¿quién habla a nuestro favor cuando fallamos? Porque ciertamente no estamos condenados, pero no dejamos de fallar. No somos infalibles. Bueno, perdónenme. Perdónenme. El único aquí que falla soy yo. Ni un amén. Se me olvida que le estoy predicando el resplandor no me deja verle las caras. Ay, Dios de la gloria. Bueno, créanselo, amén. Miren, iglesia, la razón por la que no hay condenación es porque tenemos representación. Es porque tenemos quien nos representa en el cielo. Miren, dice Primera de Juan capítulo 2:1. Dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequen, no vivamos en el pecado.
Pero dice Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué Juan dice esto? Por la misma razón que Pablo escribió Romanos 7. Para recordarnos que no estamos exentos de fallarle a Dios, de que le vamos a fallar al Eterno. Pero Pablo en Romanos 8 nos recuerda, pero no hay condenación. Y Juan nos está diciendo acá también que tenemos abogado. Tenemos a alguien que de manera constante está intercediendo por nosotros porque necesitamos intercesor. Y ese abogado es Cristo. Nuestro defensor legal, representante en la corte, uno que habla a tu favor. Ese es un intercesor. Entonces, no hay condenación porque tenemos un abogado. El mejor de todos. Dice Romanos 8:34. Escuchen bien, por favor, no se me distraigan. Mírenme para acá. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también intercede por nosotros. Interceder es precisamente presentarse en favor de otro. Interceder es defender una causa que no es la del que intercede. Estamos aquí. Cuando nosotros llamamos a la oración acá los martes, intercedemos, estamos presentando causas que no son necesariamente nuestras, pero las hacemos nuestras. Oramos como si fueran de nosotros. El Señor me llamó a la intercesión y como yo no conozco la oración de todos, siempre le digo al Señor, Padre, yo me uno a las oraciones de Karina. Lo que Karina te está pidiendo, Señor, yo me uno a esas oraciones que yo no las conozco. No tengo que conocerlas. El Espíritu Santo las conoce. Amén. Entonces estoy recordándole a Dios que Karina no está orando sola. Estoy intercediendo por Karina. Estoy intercediendo por la iglesia. Para que el Señor escuche las oraciones de su pueblo. Entonces, Cristo no solamente murió por nosotros y ocupó nuestro lugar en la cruz, sino también que encima de morir por nosotros, es quien intercede por nosotros. Yo me imagino, esto soy yo acá, esta versión de la Biblia es, el pastor habla hoy. Yo me imagino al enemigo, al acusador de las almas, que de día y de noche nos acusa delante de Dios. Acusándonos, pero mira al pastor cómo anda de su cuenta. Él maneja como que no hay ley en Ohio. Y yo me imagino a Cristo diciéndole, pues fue en vano lo que yo hice entonces. Pues fue de más. Claro, si el pastor no se arrepiente, tendrá que lidiar con las consecuencias de sus malas decisiones. Estoy manejando muy bien ya, para que sepan. Lo comparto porque ya estoy por la regla. Aleluya. Si están escuchando allá las autoridades, no pueden hacer nada porque yo estoy parándome en todas las luces. Aleluya. En la de 65 voy a 60. Declarando en fe, Padre. Iglesia, nuestro caso no está en silencio. Créame que usted no quiere un mejor abogado que el que ya tiene. Cuando nosotros le fallamos a Dios, nosotros no nos quedamos sin defensa. Vuelvo a los filtros. Porque nosotros pensamos que porque le fallamos a Dios, pues no. Eso que el pastor está predicando es para fulano o sutanejo, que ellos no pecan tanto como yo peco, porque yo sé de la pata que cogeo. No, el mensaje es para todos. Porque Dios entiende de que le vamos a fallar. Y la Biblia es clara en este punto. Entonces, cuando le fallamos a Dios, no nos quedamos sin defensa, tenemos representación. Tenemos a Cristo intercediendo por nosotros. Nuestro pecado sube al cielo como acusación. Sin embargo, Cristo responde como nuestro abogado. El enemigo acusa, obviamente, la ley de Dios, pues es la evidencia porque estamos rompiendo la ley de Dios. Sin embargo, Cristo intercede y su defensa es, iglesia, suficiente. Así que ya no somos culpables, pero tampoco somos extraños a Dios.
Lo que me lleva al siguiente punto. De que no solamente fuimos absueltos del pecado, de la culpa del pecado, sino también que fuimos adoptados, de que somos ahora hijos. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, para andar con temor. Iglesia, Dios no nos ha dado espíritu de temor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjense bien, Pablo le está hablando a una audiencia, a romanos, y Roma estaba muy avanzada para su tiempo. O sea, esa gente tenía leyes de todo, tenían senadores, tenían un gobernador. Ustedes entienden la organización gubernamental del Imperio Romano, porque la historia nos la ha enseñado. Y cuando alguien adoptaba a alguien, era una adopción como hoy en día. La persona pasaba a ser hijo, a ser parte de la familia, con los mismos derechos que tenía un hijo biológico, un hijo legítimo. Si tenía algún tipo de deuda, algún tipo de exento de todo eso. Y yo quiero que usted entienda que Pablo le está hablando a gente que entiende lo profundo del término del ser adoptado. Porque lamentablemente, en los tiempos bíblicos, los niños no eran considerados. Eran literalmente, los veían como nadie. A menos que un padre quisiera a su hijo, pero la gente a veces votaba a los niños. Imagínense, Dios nos guarde y nos libre, algo terrible. Muchas veces los niños los tomaban como esclavos, muchísimas cosas malísimas hacían con los niños, y cuando un niño era adoptado, era literalmente un cambio de vida que recibía. Alguien que no era adoptado terminaba como esclavo, terminaba muerto, terminaba sacrificado, Dios sabe cómo terminaba. O sea, era una sentencia a muerte. Y cuando Pablo dice acá que de repente hemos sido adoptados, el que está leyendo entiende lo que Pablo está comunicando. De que ya la persona pasó de ser nadie a ser alguien, porque es parte de una familia. De que ya el futuro que esa persona, ese niño que no había sido adoptado, ese futuro oscuro que tenía, de repente ahora hay una luz al final del túnel, como dicen, porque alguien decidió cambiarle la vida a un extraño, porque alguien decidió adoptar. Y cuando Pablo usa el término adoptar, está diciéndole a ellos, ustedes ahora son parte de la familia. Ustedes tienen los mismos derechos que tienen aquellos que son de manera biológica hijos. Y los romanos entienden que ahora ya la identidad de ellos no está basada en quiénes ellos eran o en lo que hacían. La identidad de ellos ahora pasa o se refleja o está basada en a quién le pertenecen, de quiénes son. Entonces, Pablo les dice, hey, ese espíritu ahora te permite clamar, Abba, Padre. Ya eres hijo. Tienes un privilegio único como hijo. Ahora tienes un cambio de identidad, y no solamente eso, sino que tienes un acceso, una intimidad con Dios que no todos tienen, porque no todos le aceptan igual. Y por eso la Biblia se refiere a Dios como nuestro Padre. Y Juan 1:12, a nosotros como sus hijos. No por voluntad de hombre, dice, por voluntad del Eterno. Entonces, iglesia, no solamente Dios cambió nuestro estatus en la corte legal, de ya no catacrima, no hay veredicto de culpabilidad, estamos absueltos del pecado, no hay ningún tipo de condenación, sino también que encima de remover la condenación de nosotros, nos hace hijos. Pero papá Dios, y todas estas bendiciones, están lloviendo las bendiciones. Entonces, de repente, de un estatus de ajeno, alejado, apartado,
De repente, bueno, no solamente ya Dios me perdonó mis pecados, sino también que me hace parte de esta familia. Dios mío, gracias. Porque la cruz, iglesia, resolvió ese caso que teníamos pendiente con Dios. Y la adopción entonces nos da identidad. Y ya no somos conocidos como lo que antes nos llamaban, sino como hijos de Dios. Usted entiende cuál es la diferencia que hay entre un hijo de Dios y ser creación divina, porque el mundo entero es creación, pero no todos, lamentablemente, son hijos. Que hay un proceso de adopción que hay que agotar. Hay un proceso de adopción, un proceso espiritual, legal, espiritualmente hablando, que hay que adoptar, y es el reconocer a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y ello, reconocerlo, nos da entonces el acceso al Padre. ¿Usted entiende por qué debemos poner los filtros a un lado y ver la Biblia de manera objetiva? Porque lamentablemente, y es muy lamentable, como pastor les digo esto, mucha gente cree que es hija o hijo y no lo es. Lamentablemente, porque hay un proceso que agotar. Entonces, no hay condenación, somos hijos, por tanto, nuestra vida debe cambiar. Iglesia, nuestra vida debe reflejar que no hay condenación y que somos hijos. Entonces ya yo no puedo vivir como yo vivía cuando estaba condenado y cuando no era hijo. Porque ciertamente no hay condenación, el siguiente punto, pero sí hay transformación. Sí debe haber un cambio. Dice Tito capítulo 2 versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Voy a leer el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces pudiéramos decir que en lo que el hacha va y viene, la gracia no solamente nos salva, la gracia también nos enseña. Porque esta nos recuerda que no es que tenemos ahora permiso para vivir como nos da la gana, porque hay un estándar, pero la gracia nos da el poder para vivir diferente. Estamos aquí. Porque hemos reconocido que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, hemos permitido que el Señor sea nuestro guía, nuestro Señor. Por eso todos los que estamos aquí hoy en día, porque Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y le hemos permitido que el Señor sea lo que Él ha determinado ser en nuestras vidas. Por tanto, estamos acá. Y Él mismo nos da el poder para vivir diferente. Entonces, nuestra relación con el pecado cambió. No es que de repente, pues, yo voy ahora a flotar aquí en el altar, porque soy el más santo, imagínense. Pero es que reconozco que necesito todos los días que el Señor me perdone, que el Señor me vea con misericordia. Independientemente de que hoy les estoy hablando a ustedes, ayer, hoy y siempre necesitaré la misma gracia de Dios que Dios ha derramado sobre ustedes. Entonces, iglesia, Romanos 6:1 dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Porque tenemos gracia, hemos recibido perdón, hemos recibido catacrima, ya no tenemos ningún tipo de condenación. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Iglesia, el pecado pierde dominio, pero no pierde presencia. Seguimos siendo pecadores. La diferencia es
que ahora lo que antes para mí era fácil hacerlo sin ningún tipo de remordimiento, ahora yo lo pienso 2 veces. ¿Estamos aquí? Pero ¿por qué él dice que, por qué les digo que el pecado pierde dominio y no su presencia? Porque, iglesia, todos los que estamos aquí, de una manera u otra, somos tentados. Todos. Todos recibimos una tentación de una u otra manera. Dios sabe con lo que yo batallaba antes de conocerle. Entonces, ¿qué yo hago? Mantenerme alejado. ¿Voy a venir a exponerme? No, me mantengo alejado, me mantengo al margen. Entonces, hemos sido transformados porque ahora ya vemos la vida diferente. Y ya entendemos que Dios tiene un estándar. Pero igual, dice Pablo, el pecado mora en mí. Porque con el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo amo a Dios. Pero mi carne, esa no. Es una batalla. Todos los días. Usted sabe lo que usted está manejando tranquilo por ahí. Y que venga un individuo, Padre, bendícelo, y le rebase y le pase. A ustedes no les pasa porque como les dije con anterioridad, ustedes no manejan, ustedes vuelan, ustedes van volando a los sitios. Yo no, como soy un terrícola humano, yo tengo que manejar y desplazarme, amados. Y allí es donde Dios más me prueba a mí. Allí es donde Dios más me prueba. Y yo, Señor, yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no está cooperando ahora mismo, en verdad. No se dejan amar. Entonces, iglesia, es importante que entendamos algo. De que el pecado, aunque sigue presente en nosotros, no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. Y a través de él podemos pues rechazar lo que obviamente a Dios no le agrada. Entonces, en caso de que pequemos, como pecamos muchas veces, es importante que usted entienda que no pierdes tu posición. Tu posición en Cristo no la pierdes. Lo que pierdes es la comunión. La comunión es lo que se afecta. Yo se lo voy a explicar ahora, pero ustedes me están entendiendo. Porque recuerden, no hay condenación. Y ya hemos desmantelado los filtros, ¿verdad que sí? Y hemos entendido de que cuando la Biblia dice no hay, es porque no hay. Pero el mismo pasaje nos dice que aquellos que caminan de acuerdo al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu. Y yo tengo la plena convicción de que todos los que estamos aquí somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando le fallamos a Dios, nuestra posición no cambia. En mi peregrinar, yo le he fallado a Dios muchas veces. He fallado bastante. Y obviamente se afecta mi comunión con Él. Pero mi posición en Él no ha cambiado. Porque imagínese, tal vez se le hace difícil a usted creerlo, pero Dios no es como nosotros. Que hoy sí y mañana no. Que cuando Él dijo esto de la condenación se sentía muy alegre ese día. Pero ya de repente cambió de opinión. Amados, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no anda cambiando de opinión ni cambiando su ley. Porque un día sí, porque otro no. Negativo. Entonces, no perdemos la posición, perdemos la comunión. Dice el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 1, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en él. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan también, no volvemos a condenación, pero necesitamos ser restaurados. ¿Entienden la diferencia? De que cuando le fallamos a Dios, estando en Él, no perdemos la posición, pero tenemos que ser restaurados para que espiritualmente regresemos al lugar donde emocionalmente debemos estar. No sé si me explico. Porque la posición en Él no la perdemos, pero usted sabe que a veces, cuando le fallamos,
sentimos esa penita, esa tristeza en el corazón. El Espíritu Santo redarguyéndonos. Y el enemigo a veces pues se aprovecha también. Y como sabe que tenemos filtros, empieza a hablarle a los filtros. Pero tú dijiste que no ibas a hacer eso más y le prometiste a Dios. Y aquí estás. Satanás, te conocemos, Jehová reprenda. Estamos aquí, iglesia. Entonces, lamentablemente, no entendemos que nuestra relación con el pecado cambió, de que ya no nos gobierna. Y creemos que cuando le fallamos a Dios, como que volvemos atrás. Y eso es antibíblico. Y cuando algo es antibíblico, se está oponiendo a lo que Dios ya ha establecido. Y cuando algo se opone a lo que Dios ha establecido, ¿qué es? Contrario a Dios. Y yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí queremos chocar con esa pared. No queremos ser contrario a Dios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lamentablemente muchos hermanos viven acusados. Y viven la vida o viven el evangelio basado en esa acusación que tienen porque fallaron. Porque pues le quedaron mal a Dios. O sea, como sea lo que le venga a usted, ese pensamiento que le venga a la mente ahora. Entonces, es importante que recordemos que ya la Biblia nos declara libres. Que lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es trabajar en ser restaurados. En que nuestro ser interior vuelva a su posición original, la conexión con el Eterno, pero nuestra posición en Él no ha cambiado. Ustedes me están entendiendo. Porque es un poquito complejo el que la comunión se afecta, pero la posición se queda igual. Les voy a explicar. Cuando corregimos a nuestros hijos y los ponemos en time out, la comunión se afectó porque me están volviendo loco estos muchachos. Váyase para su cuarto ahí, quédese 2 horas en su cuarto mirando el techo. La comunión ¿qué pasó con la comunión? Se afecta. Pero la posición de ellos no cambió. Tengo las mismas responsabilidades emocionales, espirituales, paternales sobre mis hijos. Entonces, ¿cuándo la relación se restaura? Cuando el chiquito sale del cuarto y va con la carita de pena, así. Y se me para adelante con la carita de pena. Y como él ya me tiene comprado, se sale siempre de ese, siempre se sale ese muchacho de... Siempre restaura su comunión bien él. Sabe restaurar la comunión con su papá. Gloria a Dios por eso, iglesia. Sí, a veces no sale con las uñas. A veces yo lo chanceo, a veces no. Pero ¿qué les quiero decir con esto, iglesia? Que somos hijos. Cuando usted le falla a Dios, póngale la carita de penita. Y restaure su comunión con el Eterno una vez más. Porque lo bueno de todo esto, iglesia, miren, lo bueno de todo esto, y le doy gracias a Dios por este convencimiento que me ha dado, es que yo siempre estoy seguro que a Dios no le sorprende cuando yo le fallo. Y Dios no está, ay, mira el pastor, ya mira. ¿Para qué lo puse ahí a pastorear ese tajo de chuleta? Gracias a Dios que Dios no piensa así. ¿Usted se imagina? Mira Luis lo que hizo, me sorprendió, yo no esperaba eso de él. ¿Usted se imagina a Dios pensando así, iglesia? Gracias a Dios que Él no piensa así. Entonces, como dice Pablo en Romanos 6:1, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a pecar para que el pecado sobreabunde? En ninguna manera. No. No, para nada. Dice Romanos, déjame ver si encuentro el pasaje acá. No es Romanos. Es 2 de Corintios, Padre, recuérdame el pasaje. 2 de Corintios 7. Versículo 10, aleluya, gracias Espíritu Santo. Vayan a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, o lo voy a leer acá.
Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué les digo esto? Este pasaje tiene su contexto, pero igual yo lo voy a usar aquí. Porque, iglesia, muchas veces le fallamos a Dios y nos sentimos mal. Y entonces recurrimos a la autodescalificación. Nos descalificamos porque le fallamos a Dios. Dígame que usted ¿usted se ha descalificado alguna vez? Todos padecemos de ese síndrome de autodescalificación. Cuando nosotros le fallamos a Dios, ciertamente el Espíritu Santo nos va a redarguir. El propósito de el Espíritu Santo recordarnos la falta que cometimos es para que nos arrepintamos y restauremos la comunión original. Nunca el Espíritu Santo te va a confrontar con el pecado con el propósito de que te apartes. El propósito es, vamos a arreglar cuentas. Y lo bueno es que Dios es el que más segundos chances otorga. ¿Usted sabe cuántos segundos chances Dios le ha dado al pastor de ustedes? Sí, pero yo tampoco sé cuánto le ha dado a ustedes. Ustedes, les digo que yo no veo bien a quién le estoy predicando hoy. Veo muchos ángeles ahí, querubines. Iglesia, cuando Dios nos confronta, lo hace con el propósito de recordarnos, hey, tú no estás condenado. Yo te adopté, pero no estás viviendo como tal. No estás viviendo de acuerdo al llamado que recibiste. Vamos a poner las cuentas claras. Sin embargo, el enemigo tiene su manera de operar, que es la misma desde la fundación del mundo. El tipo no es creativo, Jehová lo reprenda. Y nos viene con el mismo cuento de siempre. Con que Dios dijo. Y tú vas a hacer eso así después que hiciste. Y tú vas a cantar hoy, Walter, después que le fallaste ayer. Iglesia, es las mismas artimañas que utiliza. Yo, honestamente, espero que ustedes entiendan esto que les voy a decir. El malo no es él. Los malos somos nosotros que se la creemos. Él está haciendo su trabajo. Jehová los reprenda 1500 veces. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:10, si no me equivoco, que es acusador. Está de manera constante acusándonos. Ese es su trabajo. Acusar y recordar. Acusar y recordar. Y la Biblia nos dice que tenemos un abogado que está desmantelándoles las mentiras. Pero igual nosotros tenemos que creerle las verdades a Dios. ¿Ustedes están entendiendo? Hay una parte que nos compete a nosotros. Creer. Pero como tenemos unos filtros por los cuales procesamos información, se nos hace difícil creer. Entonces, iglesia, el enemigo será enemigo siempre. Jehová los reprenda. Y ustedes y yo, nosotros seremos hijos siempre. Y nunca condenados. Porque el Señor, gracias a Dios por su misericordia, nos llevó de la corte a la casa. Estamos en casa, iglesia. Sin condenación y con identidad, hijos. Entonces, quiero que dejemos varias cosas y comencemos otras. Quiero que dejemos de vivir como culpables, como acusados, como rechazados. Y quiero que comencemos a vivir como justificados, como representados, como adoptados. Somos hijos ahora. Nuestro caso ya fue cerrado. Nuestra condenación fue removida y nuestra identidad fue redefinida. Aleluya, gracias Señor. ¿Qué pues diremos? Bueno, el pecado no nos domina.
aunque batallamos con tentaciones, no caemos, no sucumbimos ante ellas, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y si pecáramos, abogado tenemos, iglesia. Tu posición en Cristo no está afectada por lo que hagas o dejes de hacer. Les repito esto, le estoy hablando a sus filtros. Tu posición en Cristo es la misma, permanece. Si te sientes desconectado por X o Y razón, pues esa es otra cosa que tenemos que tratar y entonces trabajar para regresar a nuestra comunión original con el Señor. Pero mientras se restaura esa comunión, es importante que entendamos que nuestra posición en Él permanece intacta. Porque fue Cristo el que murió por nuestros pecados. No fuimos nosotros por nuestros pecados. Fue Cristo, iglesia. Y su sacrificio es suficiente. Amén.